Ya voy a dar inicio. Reciban un cordial saludo por parte del Grupo de Investigación en Educación en Enfermería de la Universidad del Quindío, Grupo GRIEC, del programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Les recuerdo a todos los asistentes que cierren sus micrófonos y sus cámaras para una mejor visualización de la presentación. Voy a estar atenta al chat por si tienen preguntas para realizársela a la conferencista cuando termine la conferencia. Por favor, no olviden llenar la asistencia que les voy a colocar en el chat, se las estaré pasando constantemente. Y también les voy a pasar el link del canal de YouTube para ver los videos de las presentaciones que hemos tenido en todo este tiempo de Enfermería al Día y los pueden buscar por el título de la conferencia o por el nombre del conferencista. Y ahí están todas las conferencias. Bueno, sin más, entonces les voy a presentar el día de hoy. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la profesora Claudia Liliana Valencia Rico. Ella es magíster en enfermería con énfasis en cuidado del adulto y el anciano de la Universidad del Valle. Tiene una especialización en rehabilitación cardiopulmonar de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tiene el pregrado de la Universidad de Caldas como enfermera y en este momento es aspirante a doctora en Ciencias de la Salud. Docente hace 14 años en la Universidad Católica de Manizales. Hoy nos trae la conferencia titulada Ensayo clínico, explicativo y pragmático, diferencias metodológicas. Bueno, bienvenida. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación. Quiero saber si me escuchan bien, sin micrófono. Perfecto. Ok, bueno, estoy tratando de abrir la presentación para iniciar. Por favor, esperemos a ver si esto me carga para poder empezar la presentación. ¿Me confirman si están viendo la presentación allí? Sí, ya se está viendo. Ok, bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Gracias a Beatriz por esta invitación tan maravillosa. El día de hoy quiero compartirles un tema que revisé en mi primer semestre de doctorado. Betty es muy amplia en decir que soy aspirante a doctor, pero todavía estoy en pañales, estoy en el primer año nomás, estoy todavía en los dolorosos. Y producto pues de todas las revisiones que ya bien sabemos la mayoría cuando hemos hecho estudios tenemos que hacer de manera temática. Hoy pues convocaba yo este tema que yo creo que es de mucha importancia, no solamente sino para cualquier profesional de la salud, porque hace parte grande de la evidencia científica para cualquier área del conocimiento. En ese orden de ideas, quiero hablarles un poco de lo que encontré en una revisión temática sobre ensayos clínicos explicativos y pragmáticos en cuanto a sus diferencias metodológicas. Básicamente la presentación que les quiero mostrar el día de hoy la he fundamentado en estos 4 aspectos. Quiero hablarles sobre un poco de historia, una muy pequeña historia sobre los ensayos clínicos, sobre todo 2 hitos, mencionarles allí 2 hitos grandes de la investigación en ensayos clínicos. También quiero hablarles sobre los conceptos y generalidades para el diseño del ensayo clínico, que me perdonan si de pronto sueno muy escuelera o de pronto muy magistral cuando les hable de estos conceptos que muchos ya lo deben tener muy bien apropiado, pero la verdad, no sé, cuando yo, pues la verdad tuve que primero apropiar estos conceptos y estas generalidades que aplican para cualquier tipo de ensayo clínico, de manera que pudiera entender fácilmente las diferencias metodológicas entre uno y otro. Y también, en medio de las 2 cosas, quiero hablarles de los aspectos de calidad de los ensayos clínicos que son muy importantes y relevantes no solamente para cualquier tipo de ensayo clínico, sino para cualquier investigación. Listo. Bueno, entonces arranquemos rápidamente. Les voy a mostrar un poco de historia sobre los ensayos clínicos.
Quiero mostrarles inicialmente la persona que hizo el primer ensayo clínico fue el cirujano escocés James Lane, que era un cirujano que estaba en una embarcación en alta mar en el siglo XVIII, en los tiempos en los que se estaba dando la guerra entre Gran Bretaña y contra Francia y España. En estas embarcaciones, todos recordemos muy bien que en esos siglos pasados se presentaba muy fácilmente la enfermedad del escorbuto a falta de la vitamina C. Este médico en ese entonces era un estudiante de medicina que se estaba entrenando en ese momento, y al ver la cantidad de enfermos que habían en el barco, él intentó realizar un tratamiento para poder mirar qué tipo de manejo les podía dar a estas personas para que no murieran. En ese orden de ideas, el médico que hizo, seleccionó un grupo de 12 enfermos de escorbuto y los separó en grupos de 2 personas. A cada 2 personas les asignó un tratamiento que él consideró que posiblemente les iba a resultar en buen efecto para mejorar sus síntomas. En ese orden de ideas, a algunos les dio frutas cítricas, a otros les dio vinagre, a otros les dio agua de mar, les dieron elixir, bueno, una cantidad de cosas, y lo que él hizo fue simplemente observarlos durante 2 semanas para mirar si servía para manejar los síntomas. Obviamente, las únicas personas que mejoraron en ese momento fueron aquellas que consumieron los cítricos, que consumieron las naranjas, y fueron las personas que mejoraron. ¿Por qué se le atribuye a él entonces el primer ensayo clínico? Porque fue el primer médico que pensó que de una manera controlada podía manipular un tratamiento, en este caso dar una dieta, y mirar, observar, que ustedes saben que son de los primeros pasos que aplicamos en el método científico, observar de una manera como controlada, por así decirlo, si algún tratamiento de esos era efectivo. De todas formas, pues a él su idea le resultó, pero no supo nunca explicar por qué habían mejorado las personas. En ese tiempo, por lo menos en esa parte del mundo, se desconocía completamente que habían unas propiedades muy específicas de la vitamina C para mejorar el escorbuto. Se atribuyó incluso la mejoría de esta enfermedad. De hecho, él no logró realizar un experimento completo donde pudiera mostrar que mediante un elixir o un remedio a base de cítricos pudiera mejorar los síntomas del escorbuto, porque de hecho intentó hacerlo, pero él cocinaba las naranjas y en ese momento se desconocía que al hervir el zumo de naranja, pues las naranjas iban a perder las propiedades de la vitamina C y por eso nunca lo pudo demostrar. Sin embargo, él fue el único que pensó en aplicar un tratamiento y mejorar unas condiciones bajo una manera controlada. Por eso se le atribuye a él como ser el pionero de los ensayos clínicos. También quiero mostrarles que en la revisión de literatura que hice muestran como primer ensayo clínico aleatorio controlado verdaderamente el ensayo clínico que se realizó por primera vez con la streptomicina, realizada por la médica Rhys Council en 1948. Este fue un ensayo clínico maravilloso. Cuando salieron los resultados de este ensayo clínico, definitivamente se remodeló el de la medicina, se generó un patrón de referencia de la evidencia científica, en ese momento solo para la medicina, y los ensayos clínicos en ese momento empezaron a constituirse como las investigaciones que más iban a revolucionar la práctica médica y la mejora en la calidad de la atención, porque a través de los ensayos realizados con medicamentos, que fueron los primeros, fue donde se logró demostrar el control de la morbilidad, la disminución de la mortalidad, se demostró un mayor nivel de evidencia de verdad científica con rigor, y por eso estos tipos de diseños fueron atribuidos y destinados a evaluar siempre los efectos terapéuticos. Desde allí en adelante comenzó una gran evolución de los ensayos clínicos. También les recuerdo aquí, a manera de chisme, si se puede decir así, que este personaje que ven aquí es el doctor Sledman Abram. Él fue la persona que se ganó el premio Nobel de haber sido en las plantas la esencia de la streptomicina, pero recordemos que el premio Nobel no fue mal atribuido porque el premio Nobel no era para él, sino para su estudiante. Su estudiante fue el que definitivamente descubrió la streptomicina, pero el profesor fue el que le atribuyeron el premio Nobel y murió y nunca quiso decir la verdad. Solamente muchísimos años después fue que le atribuyeron al joven el verdadero reconocimiento de este medicamento. Bueno, en la actualidad podemos ver
que los ensayos clínicos han evolucionado demasiado. Si usted se ingresa al Clinical Trial, puede ver estos mapas y en estos mapas encontrar siempre la estadística de todo lo que se ha realizado en ensayos clínicos. Por ejemplo, el día de hoy bajé este mapa actualizado y al día de hoy de diciembre del 2020 existen 359.341 ensayos clínicos realizados en todo el mundo. Podemos ver claramente que los países que más producen ensayos clínicos son, o las áreas de las zonas globales, han sido Estados Unidos, Europa, seguido de la India. Son las zonas de todo el mundo que han implementado muchísima más cantidad de ensayos clínicos. A nivel de Latinoamérica, podemos ver claramente cómo en Brasil se generan una gran cantidad de ensayos clínicos, está sobrepasado con respecto a los otros países, seguido de Argentina, de Chile, y en cuarto lugar tenemos nuestro país, Colombia, que a la fecha en el Clinical Trial se reportan 1.457 ensayos clínicos. Si yo entro al Clinical Trial, puedo hacer una discriminación y un filtro de los ensayos clínicos por país, por continente, pero también me da por grupos de edad y por sexo. Yo saqué, por ejemplo, las estadísticas de Colombia y miremos aquí que la distribución de estos 1.457 ensayos clínicos nos muestra que la mayoría, y entre proporción de hombres y mujeres es casi igual. Pues de todas formas, como en todo, casi siempre la participación es mayor en mujeres, pero no, miren que no es muy relevante. Bueno, esta es la página del Clinical Trial, pues para el que no la conozca, no sé si ya no la conocía alguno de ustedes, yo me puedo ingresar al Clinical Trial y registrar el ensayo clínico y también buscar todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos. Por ejemplo, esta parte donde abrí exactamente para Colombia, está todo el registro de los ensayos clínicos por locación, por el tipo de intervenciones, están los estudios pues allí mencionados, incluso le muestran a usted en qué fase va de cada estudio. Es un registro muy bueno que me permite pues tener una perspectiva más grande cuando estoy haciendo los ensayos clínicos. Y también pues me permite registrar el ensayo clínico. Listo. Bueno, hablemos sobre conceptos y generalidades que yo debo tener en cuenta en un ensayo clínico, que muchas veces son características muy específicas que solamente se manejan en este diseño, pero que a veces no tenemos en cuenta por el desconocimiento, o que sí las tengo en cuenta, las conozco, pero generalmente no se aplican en los ensayos clínicos como suele suceder. Empecemos primero hablando por el concepto de ensayo clínico. De manera muy general y muy sencilla, un ensayo clínico podemos decir que es un experimento controlado que se realiza por lo general en seres humanos, y siempre que se realiza este experimento se realiza con el objetivo de verificar la eficacia o la seguridad de una intervención en salud, ya sea el efecto de un fármaco o el efecto de una intervención sobre una variable de resultado primario que yo quiero estudiar. Listo. En ese orden de ideas, un ensayo clínico compara el efecto y el valor de una intervención contra otra o contra un grupo control. Es la definición más general que puedo darles de un ensayo clínico. Si ubicamos los ensayos clínicos en la clasificación de las investigaciones clínicas o de la clasificación de los diseños cuantitativos, pues podemos ver claramente que los diseños cuantitativos son de dos tipos, observacionales y experimentales. Los observacionales son transversales o longitudinales, que son estos de acá, y dentro de los experimentales están los ensayos clínicos, que son de los que yo les voy a hablar el día de hoy, específicamente estos con enmascaramiento y asignación aleatoria, que son los que se supone nos dan el mayor nivel de evidencia que requerimos para poder aplicar ya los tratamientos efectivos en la práctica real. Bueno, entonces también les traigo esta clasificación que me encanta, es de Manterola. Él muestra claramente cómo los ensayos clínicos hemos creído siempre que tienen el mayor nivel de evidencia, mayor nivel de evidencia alto, y hay recomendación siempre uno va para los ensayos clínicos, pero él aquí muestra claramente cómo, dependiendo del escenario y del tratamiento que vayamos a realizar, el ensayo clínico da un nivel o un grado de recomendación diferente. En este orden de ideas podemos ver claramente cómo el ensayo clínico nos aporta evidencia muy valiosa, pero miren que en grado de recomendación 1B y 2B para todo lo que tiene que ver con tratamientos de prevención, etiología y daño, y también para mirar los efectos de un pronóstico o historia natural de una enfermedad, más no
para los aspectos que tienen que ver con el diagnóstico o la prevalencia y diagnóstico diferencial de las enfermedades. Miren, para eso tenemos otro tipo de estudios. Entonces eso lo tenemos que tener claro dependiendo de la evidencia que queramos demostrar. Lo mismo también hay que mostrar que el ensayo clínico no es el que aporta el mayor nivel de evidencia. Por encima de él y de cualquiera están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que ya como bien sabemos son ese conjunto de revisiones que se hacen compilando ensayos clínicos o estudios de un tipo de un alcance significativo para poder tener un mayor potencial de generalización en esos resultados que queremos aplicar en las guías de práctica clínica, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta en el momento en que vayamos a diseñar ensayo clínico o algún otro tipo de investigación y nos ubiquemos a qué le estamos aportando. Bueno, también quiero mostrarles rápidamente las fases de un ensayo clínico. Estas fases de un ensayo clínico son las fases clásicas que siempre nos han mostrado y son las que aplican básicamente para los ensayos clínicos que se hacen con medicamentos. En ese orden de ideas, el ensayo clínico debe cumplir 5 fases, que va desde una fase preclínica o exploratoria que se hace generalmente en laboratorio, in vitro o con animales, y de ahí en adelante comienzan a surgir una serie de fases que van en evolución, mostrando primero la evaluación de la seguridad de ese medicamento en individuos sanos, pasando después a mirar su efectividad en los individuos en los que definitivamente son la población diana a la que se quiere, en la que se espera el efecto del tratamiento, y luego dando ya una comprobación más grande de la efectividad terapéutica y mostrando definitivamente un potencial de generalización más heterogéneo a poblaciones más grandes. Entonces miremos que estas fases de este ensayo clínico siempre tienen un número de participantes que van en incremento. Se supone que después de la tercera fase se debe tener una revisión de eso lo sabemos todos, pero sabemos que muchas veces los medicamentos en fase 3 se sacan al mercado sin haber cumplido todo el requisito, y el medicamento o la terapéutica que mejor evidencia tiene es la que ya ha pasado por la fase 4, donde se ha podido probar en una población mucho y donde sabemos que ese tratamiento va a ser efectivo para unas poblaciones muchísimo más amplias. Esto pues en lo que respecta a un ensayo clínico, por ejemplo, para un medicamento. Pero si lo queremos ver de otra forma, podemos mirar que el ensayo clínico también cumple un proceso o unas fases que están muy delimitadas. Las 3 fases básicas de un ensayo clínico son la fase de selección o reclutamiento, la fase de asignación de la intervención y el seguimiento propiamente dicho de la intervención. En ese orden de ideas, tenemos una población en blanco que se supone nos va a servir para la intervención. De esa población en blanco vamos a sacar una muestra y esa muestra va a constituir los participantes que vamos a seleccionar, a inscribir y a reclutar en el ensayo clínico. Muchos de nosotros tenemos la concepción de que la selección y el reclutamiento es algo fácil, pero se van a dar cuenta que para el ensayo clínico es algo demasiado complicado porque el reclutamiento y la selección de las personas es lo que hace que yo pueda aplicar unos criterios muy importantes de selección, los criterios de inclusión que me permitan tener a esa persona dentro de la muestra, pero aparte de eso, que aparte de cumplir el criterio, que la persona de verdad quiera participar, porque es muy diferente pedirle a una persona que participe contestando una encuesta a pedirle a una persona que participe en un procedimiento quirúrgico, en un procedimiento de enfermería, en un proceso educativo, en un proceso conductual donde yo voy a modificar variables. Bueno, después de esto, ya sigo en la fase de asignación donde aleatorizo esta muestra. Este proceso de aleatorización es muy importante porque con él cumplo muchísimos criterios de validez interna, criterios éticos de aplicación de justicia y también otros criterios que me van a servir para el análisis. Cuando hago la aleatorización perfecta, pues o lo más perfecto posible porque puedo asignar las personas a los grupos dependiendo de los brazos. En este caso me muestran, por ejemplo, un ensayo paralelo de 2 grupos con 2 brazos, solamente un grupo control y un grupo experimental, donde a cada uno le voy a asignar la intervención y voy a mirar ya en la fase del seguimiento el desenlace de esa intervención. Esto se aplicaría para cualquier ensayo clínico, cualquiera que vayamos a hacer nosotros en enfermería, en medicina, en cualquier área del saber específico, tendríamos que cumplir por lo menos estas 3 fases agrupadas
que me permitan dar una consistencia muy válida al ensayo clínico. Bueno, aparte de eso, entonces, independiente del ensayo clínico que yo vaya a hacer, llámese pragmático o llámese explicativo, debo tener en cuenta todos estos aspectos. Cuando tengo claridad en estos aspectos, voy por buen camino porque yo sé que voy a hacer correctamente la aplicación y el desarrollo del ensayo clínico. En ese orden de ideas vamos a ver. Hablemos del reclutamiento inicialmente. El reclutamiento es una parte muy importante, como les dije, porque es el que me permite hacer la convocatoria, la inscripción de los participantes y aparte de eso me va a permitir controlar muchísimo más esos aspectos que van a llevar a que las personas tengan deserción. Todos sabemos que cuando hacemos un ensayo clínico, lo más duro es que se nos pierdan las personas participantes. Yo no quiero que se me pierdan los participantes. Entonces, cuando hago el reclutamiento, tengo que estar muy pendiente de esa cantidad de motivos que han llevado a que las personas se inscriban o no se inscriban, o qué son las cosas que me hacen falta para acabar de convencer a la persona y hacerle un rapport significativo para que ella de verdad se quede en el ensayo clínico. En la revisión que hice a nivel temático, me encontré en diversos artículos estos motivos de participar o no participar en los ensayos clínicos. Entonces, los motivos de participación generalmente van desde el alto, porque hay ausencia de trámites, ausencia de tratamientos efectivos disponibles, o porque la persona tiene la oportunidad de acceder a controles adicionales de salud, acceder a mayor contacto con los médicos. Hay personas que están con enfermedades crónicas que son de muy difícil manejo y al ver que van a tener más controles periódicos de su enfermedad, se inscriben en el ensayo clínico más fácilmente, o también porque tienen ausencia de trámites para realizar a nivel de las EPS, entonces prefieren inscribirse en el ensayo clínico. Asimismo, existen unos motivos de rechazo muy fuertes. Yo puedo empezar a reclutar las personas, pero entonces cuando la persona ve que hay falta de compensación económica, no quiere participar. Recordemos que en Colombia está prohibido dar recompensación económica por un ensayo clínico o por cualquier investigación. Hay muchos países, en Europa sobre todo, que ya eso lo tienen normatizado y permiten que haya una compensación económica para la participación en cualquier investigación. También hay personas que rechazan porque saben que tienen que invertir tiempo en visitas, se sienten con sentimiento de cobaya, o sea, el sentimiento de que soy objeto de experimentación y eso no me gusta, entonces no participo, exponer su privacidad, rechazar el placebo, bueno, todas estas que les menciono aquí, que llevan a que la persona definitivamente no quiera participar. Aquí les muestro también un esquema que encontré en una revisión sistemática donde mostraban un ejemplo claro de las barreras de dominio que existen cuando se reclutan pacientes, por ejemplo, para un ensayo clínico de cáncer. Cuando tenemos varios tipos de cáncer y se quiere hacer un ensayo clínico, existen unas barreras estructurales, clínicas, físicas y propias del paciente que llevan a que definitivamente esas personas no se puedan reclutar, incluso a veces que no se puede hacer el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque se empieza con un tipo de cáncer. Para ese tipo de cáncer no existen triales o ensayos clínicos previos que me permitan hacer comparaciones. Esto es un requisito fundamental. Si no se tiene, no se puede aplicar. Entonces, es la primera barrera. La siguiente barrera es que en la valoración y la elegibilidad del paciente podamos ver que esa persona no cumple con los criterios clínicos que son semejantes al trial que se tiene de referencia. Entonces, a veces se vuelven pacientes inelegibles. Lo mismo sucede cuando ya se hacen las valoraciones físicas y nos damos cuenta de que esa persona tiene muchísimos aspectos clínicos que se convierten en criterios de exclusión y no lo puedo incluir. Cuando ya la persona definitivamente cumple con todos los requisitos, ya nos queda el último filtro, que es que definitivamente la persona decida estar en el ensayo clínico. Y muchas veces, por los motivos que anteriormente les comenté, no lo hace y terminan. Entonces, miren cómo en la fase de reclutamiento fácilmente se puede caer un ensayo clínico y definitivamente no se puede hacer nada al respecto porque se tuvieron muchos problemas para reclutar a las personas participantes. Bueno, otro aspecto fundamental es el tamaño de la muestra. En el tamaño de la muestra, sobre todo en los ensayos clínicos explicativos o clásicos que llamamos, se tiene que tener muy en cuenta el control del error alfa y beta para mirar el tamaño de la muestra, porque incurrimos
en rechazar o no rechazar las hipótesis nulas, ¿cierto? Cuando son ciertas o al contrario cuando son falsas, y incurrimos en falsos positivos o negativos que van a hacer que el tamaño de la muestra se modifique y ese tamaño de la muestra no es el apropiado, el que yo necesito para dar una validez interna de mi estudio. Entonces, aquí también se presentan muchas fallas estadísticas. En el ensayo clínico explicativo se tiene que dar una exquisita cálculo de la muestra dependiendo de la para poder mostrar esos desenlaces que yo quiero mostrar. Bueno, también en la asignación es algo muy importante en el ensayo clínico, porque yo puedo hacer asignación aleatoria o la que llamamos asignación intencional. Se espera que todas las asignaciones sean aleatorias porque la asignación aleatoria me permite evitar en muy alto grado el sesgo de selección, como les decía ahorita. También me permite dar cumplimiento al principio de la justicia. Si yo lo hago de manera aleatoria, voy a darle la probabilidad a todos que puedan participar y no soy yo el que voy a escoger quién es el que va a participar o no. Y me va a permitir, obviamente, hacer un mejor análisis estadístico. Sin embargo, hay ensayos clínicos que tienen muchos criterios de inclusión, muchos criterios de exclusión y llevan a que definitivamente la muestra quede muy reducida. Cuando esto queda tan reducido, definitivamente tengo que hacer una selección de los participantes, pero ya tengo que tener en cuenta que esa selección intencional va a llevar a que la intervención de pronto pues termine tomando un rumbo diferente al efecto que yo quería esperar, debido a que me tocó asignar a los pacientes o a las personas participantes como yo quise o como yo bien pude, porque no pude conseguir más información de ellos o no tuve cómo aleatorizarlo, listo. Muchas veces la población sí se puede convertir en aleatoria, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos, es una cosa muy sencilla, es utilizar sistema de balotas, un sistema software que me aleatorice todas las personas que ya tengo reclutadas y que no sea yo el que defina quién va para el grupo control y quién va para el grupo de intervención, de manera que esto pueda ser una cosa más equiparable y que sea el azar el que defina si el tratamiento va a funcionar o no. Bueno, el enmascaramiento también es un término que se usa mucho en los ensayos clínicos y tenemos que tenerlo claro. Con ese encubrimiento que yo hago de las intervenciones. En ese orden de ideas, el enmascaramiento puede ser abierto, ciego o doble ciego. Cuando es abierto, todos conocen qué es lo que se va a hacer. Las personas participantes saben qué es lo que les van a hacer y qué le van a hacer al otro grupo. Cuando es ciego, casi siempre el participante no lo conoce, pero el investigador sí sabe qué tratamiento es el que se le va a dar a un grupo o a otro. Y esto hace entonces que el participante no induzca a respuestas o a condiciones que no sean propias del tratamiento. Pero es mejor cuando lo hacemos doble ciego, donde ni el participante ni el investigador conocen cuáles son los tratamientos que se están dando. Esto, por ejemplo, se hace mucho en los tratamientos de medicamentos, donde se da un placebo, otro medicamento, y ni siquiera yo como investigador sé cuál va a ser el placebo y cuál va a ser el medicamento efectivo. Simplemente lo doy y al final. Pero también hay una forma de hacer doble ciegos cuando no solamente son con medicamentos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una intervención de enfermería, estamos mirando la efectividad de un plan de cuidados, de una curación, de cualquier procedimiento invasivo o no invasivo, de una, ¿qué les digo yo? Una estrategia pedagógica, educativa, bueno, tantas cosas que podemos hacer a nivel de ensayo clínico. ¿Qué se puede hacer entonces? Tenemos que cegar a los investigadores a las evaluaciones iniciales y finales y también cegar a los que están haciendo la intervención a los resultados de esas valoraciones preliminares. No está bien que yo sepa cuál es la valoración preliminar que le hago al grupo de intervención y grupo control y que sea yo mismo el que después haga la intervención, porque eso va a llevar intencionalmente, así sea inconsciente, a que yo me esmere mucho por hacer el tratamiento muy bien hecho. Y esa no es la idea. Yo no puedo saber el resultado y es mejor que se separen las cosas, que un investigador haga una valoración, sean otros los que se encarguen de la intervención y esto sea por separado. Ahí es donde uno dice que están cegados a las valoraciones iniciales y a las intervenciones para que de verdad el tratamiento fluya, la intervención fluya y no tengamos que inducir a efectos que definitivamente incluso ni siquiera son de la intervención, sino que son propios del investigador que lo hizo porque ya conocía los resultados iniciales.
Bueno, entonces, en conclusión, el enmascaramiento me permite evitar el sesgo de medición, porque si yo estoy haciendo una intervención y yo no tengo ni idea en qué condiciones estaban los participantes y empiezo a aplicar la intervención, esto va a ser algo muchísimo más transparente y voy a permitir que la intervención fluya sin tener de entrada pues como unas perspectivas o unas medidas de cómo va a ser la intervención, listo, porque obviamente todos queremos que una intervención en un ensayo clínico nos salga muy efectiva. Bueno, en cuanto a las intervenciones, es muy importante también en un ensayo clínico protocolizarlas. Todas las intervenciones de los ensayos clínicos muestran la forma en la que se va a aplicar esa intervención, ese protocolo, ese tratamiento, me explica la ruta completa que debo hacer desde que recluto la persona hasta cómo debo valorarla, en qué condiciones, cada cuánto, bajo cuántas dosis, y todo va a ser estandarizado. Entonces la intervención exigentemente, por lo menos en un ensayo explicativo, debe ser muy estandarizada, debe tener un algoritmo que me muestre cómo replicar esa intervención sin hacer modificaciones. Es lo que más tengo que mostrar en las rutas metodológicas de los ensayos clínicos. Lo que más me preguntan en la metodología es muéstreme cómo son los protocolos de intervención, qué le van a hacer al grupo de intervención, qué le van a hacer al grupo y cómo van a hacer para proceder en cada uno de ellos paso a paso, para que esto no se salga, porque lo que estamos tratando de demostrar es que esa intervención es efectiva sobre un resultado primario que estoy esperando. Bueno, con respecto al propósito y al objetivo de las intervenciones, podemos decir que en los ensayos clínicos son dos cosas diferentes, o así fue que lo encontré en la literatura. Muestran que el propósito de un ensayo clínico hace referencias al objeto o a la esencia de esa intervención. En ese orden de ideas, el propósito puede ser una terapéutica paliativa, una terapéutica para mejorar completamente una situación de enfermedad o una condición. Por ejemplo, el propósito puede ser, por ejemplo, evaluar costo-efectividad. Ese es el propósito. En cambio, el objetivo me responde más a esa como investigador de demostrar un resultado primario específico. Quiero mirar la efectividad de esta intervención quiero mirar cómo mejora la calidad de vida con esta intervención, o cómo mejora la adaptación con esta intervención, o cómo es la efectividad farmacodinámica, farmacocinética, o la biodisponibilidad de este medicamento sobre estas personas. Entonces, miren que el propósito se convierte aquí como la ruta que yo hago para llegar a ese objetivo y poder identificar ese resultado primario que estoy esperando tras esa intervención o esa modificación de variables que estoy haciendo con la intervención. Bueno, Claudia, ¿está compartiendo presentación o ya está sin presentación? No, hace rato estoy compartiendo, ¿no la ven? No, no estoy compartiendo. ¿Y desde cuándo no la ven? Hace rato. No me digas. A ver. Compartiendo. Sí, estábamos viéndola hace por ahí 10 minutos, no sé. Cuéntame hasta dónde vieron porque no sé. Esperemos a ver. ¿Qué pasó? Porque yo aquí estaba pasando y pasando diapositivas. Jefe, cuando empezó a explicar lo del doble ciego, me parece que fue ahí. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Esperemos a ver que esta conexión es lenta. Aquí ya parece que va a abrir. Bueno, me dicen a ver si allí están viendo. Sí, ya se ven. Ok. Aquí ya la abrí. ¿La ven allí abierta las diapositivas, sí? Sí. Ok, bueno, entonces tengo entendido que fue desde... Dicen que hasta asignación, que en asignación ya no, o sea, ahí sí, perfecto.
Bueno, esperemos a ver si aquí ya me sigue pasando. Bueno, aquí les estaba mostrando lo de la intervención, que es pues, lo que ya les había dicho, sobre el propósito, la diferencia entre lo que es el propósito y el objetivo, pues que prácticamente leí la diapositiva, eso fue lo que hice. Bueno, y vamos a mirar entonces ahorita el uso de placebo. En cuanto al uso de placebo, encontré en la revisión muchísimas cosas, controversias, sobre todo a nivel ético. ¿Se puede usar placebo? ¿No se puede usar? ¿Cómo se debe usar? Lo que yo resumo es que muchos autores coinciden en que es ético utilizar el placebo, pero porque es que el problema del placebo es el componente ético, más que todo es eso. El uso del placebo lleva a que no se cumpla con el principio de la justicia, a que las intervenciones queden medidas de una manera menos eficaz, muchos decían eso, que la validez interna de un ensayo clínico, por ejemplo, se caía cuando se usaba placebo, bueno, cantidad de discusiones. Sin embargo, yo me quedo con estas reflexiones que hacen, porque decían en medio de todo, allí en los artículos, que las personas, los investigadores lo que tienen que hacer es mirar muy bien en qué momento se puede usar el placebo. El placebo está totalmente legalizado, por decirlo así, cuando no existe tratamiento estándar o cuando el tratamiento estándar es poco eficaz o cuando en algunas intervenciones vemos que el placebo incluso tiene relativamente que el mismo tratamiento. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los ensayos clínicos que son conductuales, ¿cierto? O si la persona da su consentimiento informado, pues no hay ninguna objeción. Y si se le explica muy bien al comité de ética y comité científico cuáles son las intenciones del uso del placebo, no hay ninguna dificultad en utilizarlo, ¿cierto? Pero como les digo, eso ya depende mucho de los comités de ética y de toda pues esa argumentación que tienen los investigadores para demostrar y justificar el uso del placebo. Bueno, la validez, entonces, es el último aspecto que les quiero mostrar de estos aspectos generales. Y la validez interna y externa es lo mismo que en cualquier investigación, ¿cierto? Pues no es ajena en los ensayos clínicos, porque como dice allí, representan la probabilidad de que se encuentren estos ensayos clínicos libres de sesgos. Sesgos totalmente abolidos son imposibles. Toda investigación tiene sesgo. Lo que yo trato de hacer es llevar ese sesgo a la mínima expresión. En ese orden de ideas, muchos ensayos clínicos tienen más validez interna que externa, porque depende de esta cantidad de situaciones que yo les muestro aquí, ¿cierto? Entonces, dependiendo del reclutamiento, dependiendo de cómo se haya manejado la muestra, dependiendo de cómo se hizo el enmascaramiento, la intervención, todas estas cosas, y del propósito, los objetivos, la coherencia entre los objetivos, la intervención y la forma en que se analiza, validez interna o mayor validez externa. La validez interna todos sabemos que simplemente es demostrar que esos resultados que obtuvimos, en este caso en el ensayo clínico, definitivamente se aproximan a lo que estábamos tratando de demostrar. Si yo estaba tratando de demostrar el efecto de una intervención sobre la calidad de vida, sobre el dolor, bueno, sobre cualquier cantidad de variables, es la validez interna la que me lo va a demostrar cuando yo logre con mucho rigor justificar toda esta cantidad de cosas que hice para darle validez interna al proyecto. Listo. La validez externa, por lo contrario, simplemente me muestra en qué medida se pueden generalizar o aplicar esos resultados a una población similar o a otras poblaciones que son más amplias y que definitivamente el tratamiento es tan bueno, tan efectivo la intervención que puede ser generalizable, ¿cierto? Lo que más queremos en investigación cuantitativa es generalizar todos los resultados, hacer potencial de generalización. Entonces, en este orden de ideas, la validez no solamente me la da los datos faltantes, que sí generan muchas consecuencias en la validez de los resultados, pero los datos faltantes a veces pueden ser muy pocos y los grados estadísticos me va a decir hasta dónde yo puedo saltarme esos datos faltantes, pero en cambio el haber reclutado mal la persona, haber aplicado mal criterios de selección o, por ejemplo, haber hecho una intervención que fue modificada es lo que más va a llevar a que esa validez interna se disminuya y que yo no pueda demostrar lo que verdaderamente quería demostrar. Listo. ¿Allí todavía están viendo las diapositivas? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Bueno,
Listo, seguimos ahorita con los aspectos de calidad. Entonces, ya después de haber visto estos aspectos generales, hay unos aspectos de calidad a tener en cuenta en los ensayos clínicos. Casi siempre, cuando buscamos aspectos de calidad en el ensayo clínico, nos vamos a remitir a la utilización de las normas CONSOR o al registro de los ensayos clínicos en los registros públicos de acceso libre, como les mostraba ahorita al inicio, al Clinical Trial o a cualquiera de esos, ¿cierto? Pero, sin embargo, yo veo en la revisión que hago que esto no es lo único que se tiene que cumplir. De hecho, yo tengo que empezar por acá, por cumplimiento a todas estas fases, de proponer un ensayo clínico que dé una respuesta a problemas reales, que el ensayo clínico lo hagan profesionales competentes, y en esto sí les quiero decir, en un ensayo clínico lo mejor que nos puede pasar es que la persona que haga la intervención sea experto, que sea de un área del saber específico. Muchas veces nosotros las especialidades pues como que las circunscribimos y las ponemos peyorativamente, que porque nos vamos solamente a puntualizar una parte de la valoración, pero eso también es importante, porque el experto en el área es el que me va a ayudar a perfeccionar esa intervención, es el que la va a hacer muy bien hecha. Entonces, en un ensayo clínico es totalmente válido, o por lo menos una persona muy bien entrenada. También es muy importante para cumplir criterios de calidad que los ensayos clínicos sean evaluados por consejos o comités científicos y de ética. Sesgos, es imperdonable que en un ensayo clínico yo no muestre variables dispersoras o variables confusoras, las tengo que mostrar porque siempre las van a ver. Que haga un exquisito proceso de análisis, porque a veces hago todo esto bien, pero cuando voy a hacer el análisis lo hago con los datos estadísticos, con los estadísticos, aplico estadísticos que no son para dar respuesta a esos resultados. Eso pasa mucho y es lo que muchas veces en las revistas pues nos devuelven el ensayo clínico, porque no sabemos cómo explicar los resultados o no sabemos cómo interpretar esos niveles de efectividad que encontramos en los resultados. Listo. Y también la publicación oportuna, que en eso también fallamos mucho, en no publicar oportunamente. Hay muchos ensayos clínicos que se prestan para hacer artículos cortos de resultados preliminares y son totalmente válidos. Y por último, pues la norma CONSOR es la que me va a permitir registrar, hacer el registro completo. Entonces, miren que la norma CONSOR la debo aplicar al final, cuando yo ya voy a publicar y en la revista me están pidiendo que se me valide la norma CONSOR para llevar a cabo el ensayo clínico. No, yo tengo que valerme de la norma CONSOR para diseñar el ensayo clínico y llevarlo a cabo, porque ella me permite mostrar de manera sumada y restada cuánto recluté, cuántas personas asigné en el grupo de intervención y control, cuántos fueron asignados, cuántos perdí, cuando hice seguimiento también, si tuve pérdidas, y al final con cuántas personas quedé en esa intervención, y me va a dar un fabuloso árbol que me va a mostrar perfectamente, como que me va a contar un cuento de manera esquemática de cómo me fue en esa investigación y el por qué los motivos se perdieron o hubo deserciones en el tratamiento de las personas que participaron en el ensayo clínico. Bueno, también es muy importante dentro de los criterios de calidad, entonces, registrar los ensayos clínicos en los registros públicos. Miren la cantidad que hay. Es más, cuando hice esta revisión ni siquiera sabía que existía el Clinical Trial, ni siquiera sabía que los ensayos clínicos se debían registrar, pues la verdad no lo sabía. Y de todas formas, cuando hice la revisión en los artículos, encontré un artículo que mostraba por ejemplo, este listado de registros públicos que tenemos de acceso disponible, mire, solo para países occidentales. O sea que hay muchos más que están como patentados o registrados en las plataformas de la OMS, o hay unos que no, como el Clinical Trial, pero que se acepta como registro válido porque cumple con todos los requisitos. Listo. Entonces, lo ideal es que yo pueda registrar el ensayo clínico antes de empezarlo en el Clinical Trial o donde se quiera. Yo he visto que aquí en Colombia se utiliza mucho el Clinical Trial. Bueno, estos son los datos imprescindibles que se supone la OMS recomienda para registrar los ensayos clínicos. Por allá en un artículo hablaban de que se corre mucho, principal y secundario, por ejemplo, quién es el promotor del ensayo clínico, porque esto es muy importante. Un ensayo clínico no es de una sola persona, es imposible que lo haga un solo investigador, tiene que tener un promotor. El promotor muchas veces es el que le da el estatus al ensayo clínico, el que permite garantizar reclutamiento,
el que permite garantizar asignación de personas y que los tratamientos sean cumplidos efectivamente. Y así sucesivamente todos los otros ítems que se piden para un registro. ¿Por qué se exige tanto el cumplimiento de estos registros? Porque miren todas las discrepancias que se encuentran. Cuando se registran los ensayos clínicos aquí en estas plataformas, se ha encontrado mucho, por ejemplo, que la descripción de las variables en estos registros a veces no es completa o no es exacta. Yo registro como investigador una variable de resultado primario y ya después veo que no me dio ningún resultado, entonces no termino de registrarlo, ¿cierto? O simplemente en el seguimiento se modifican las variables. Entonces ellos dicen que existen muchas discrepancias cuando empiezo el registro y para eso se hace el registro, para que yo pueda demostrar con claridad y transparencia el rigor que yo estoy llevando en el ensayo clínico y también para poder, pues, como dar la secuencia lógica y la validez interna a todo lo que tiene que ver con la metodología del ensayo clínico. Listo. Esto no solamente sucede en los registros, también encontré muchos artículos que hablaban de la cantidad de errores que cometemos cuando publicamos el ensayo clínico. No se reporta el reclutamiento, no se reporta cómo se hizo la asignación aleatoria, no se reporta cómo se manejó la validez interna, los instrumentos estaban validados o no validados, en qué se basaron los investigadores para implementar ese protocolo, bueno, cantidades de cosas que impiden en últimas que cuando se vaya a hacer, por ejemplo, una revisión sistemática o un metaanálisis, como que recopilar esa cantidad de ensayos clínicos que se supone son similares porque todos tienen diferencias significativas en medición de variables, en la heterogeneidad de las poblaciones, bueno, en cantidades de cosas que no permiten que podamos ya compilar, por ejemplo, en un metaanálisis que es más valioso, ¿cierto? Listo. Ahora hablemos un poco del componente ético de los ensayos clínicos. De esto podríamos dar una conferencia completa, porque hay montones de artículos que hablan de esto. En un ensayo clínico es igual que para cualquier investigación. No voy a decir que es más, porque sería muy atrevido. De todas formas, el componente ético en cualquier investigación, así sea de nivel descriptivo o hasta llegar a un ensayo clínico, tiene que cumplirse a cabalidad. Entonces, en el ensayo clínico pesa mucho el consentimiento informado. Aquí les puse como lo más relevante que encontré en los componentes éticos de los ensayos clínicos. Por ejemplo, se mira mucho la evaluación del riesgo-beneficio, obviamente porque es ante un diseño de investigación que es mayor que el riesgo mínimo, estoy modificando variables fisiológicas, psicológicas de la persona, tengo que demostrar que va a ser más el beneficio que el riesgo que va a cumplir esa persona. Lo mismo la selección de los participantes, ya les hablé, la selección es muy importante, yo en ese momento tengo que aplicar el principio de la justicia y ya no se permite, por ejemplo, en los verdaderos comités de ética exigentes que usted diga, por ejemplo, que va a hacer una intervención a un grupo y la va a comparar con un control al que no le va a hacer nada. Eso ya no se acepta, porque usted tiene que cumplir con el principio de la justicia. O sea, yo tengo que darle a todos cualquier cosa. Tienen que salir beneficiados de una u otra forma. Entonces, eso ya no se permite. Incluso todavía se permite decir que se compara con la atención habitual, pero si yo lo voy a comparar un tratamiento o una intervención que yo hice contra la atención habitual, yo tengo que demostrar que esa atención habitual sí de verdad se está cumpliendo en esas personas. No, mire, vamos a compararlo con lo que hacen en el hospital, pero es que hay que verificar y hay que protocolizar lo que se hace en el hospital y demostrar que de verdad las personas que asisten allá a la atención sí reciben ese tipo de atención, porque eso ya no se permite, es lo que más se critica en los ensayos clínicos. Y también el valor social, científico, y unos comités de ética muy fuertes, donde de verdad las personas que evalúen conozcan, sean expertos en la temática y en la metodología del ensayo clínico, además de que el ensayo clínico, sobre todo el explicativo, tiene que ser evaluado en varias fases. Pues ortodoxamente, si lo hacemos bien hecho, el ensayo clínico tiene que ser aprobado al inicio, en la mitad y finalizando también la intervención, o por lo menos al inicio y cuando inicia la intervención, debe tener la mirada del comité de ética. Y eso casi nunca lo vemos. De hecho, hay investigaciones que no pasan por comité de ética. Bueno, ahora ya por último vamos a mirar entonces las diferencias metodológicas propiamente dichas para ambos ensayos clínicos. Ya ahorita que vimos tanta antesala de generalidades. Estas diferencias metodológicas yo las saqué
de la revisión temática, como les he dicho a lo largo de la presentación, donde hice una búsqueda en estas bases de datos, encontrando un total de 75 manuscritos, apliqué criterios de exclusión a estos y en total logré analizar 44 manuscritos. Esos 44 manuscritos me dieron unos resultados que me permitieron identificar 6 aspectos metodológicos que son relevantes y que me muestran diferencias entre el diseño del ensayo explicativo y el ensayo pragmático. ¿Listo? ¿Cuáles son esas diferencias entonces? Vamos a mirar primero el ensayo explicativo y pragmático a nivel del propósito y el objetivo. Que cuando hablamos de ensayo explicativo es aquel ensayo clínico clásico, el que siempre se ha hecho, que se hace en laboratorio o en un sitio muy específico bajo unas condiciones muy controladas. El ensayo clínico pragmático, por el contrario, es esa intervención que yo aplico a muchos grupos de personas de una forma que no es tan controlada y que incluso yo lo hago dentro de la práctica habitual del ejercicio de mi profesión. El médico en la sala de urgencias, la enfermera en la sala de curaciones o en el consultorio o en el servicio donde está trabajando, en cualquiera de esos sitios donde yo sepa que voy a aplicar la intervención en la realidad y que yo voy a medir también esos resultados de esa intervención. Listo. Entonces, en cuanto al propósito, el ensayo clínico explicativo se hace bajo condiciones ideales, con unos participantes muy selectos que tienen que cumplir unos criterios de inclusión muy específicos, mientras que el pragmático se hace solamente en práctica donde llegan las personas. Podemos hacer un ensayo clínico en urgencias y vamos a mirar, no sé, el efecto de una intervención específica, una reanimación cardiopulmonar o un procedimiento rápido que se hace en urgencias y queremos mirar pragmáticamente qué tan buenos resultados tiene eso. Eso se puede hacer sin ningún problema, solo que hay que llevar a cabo la metodología y hay que mirar muy bien cuáles son las condiciones que debo cumplir. ¿Por qué? Porque entonces el objetivo va a cambiar ya de entrada con este propósito diferente. El objetivo cambia. Miren que en un ensayo clínico explicativo yo voy a buscar más eficacia de una intervención, mientras que en el pragmático voy a demostrar efectividad. Porque en el pragmático soy más amplio, más abierto. Incluso en el pragmático se incluyen costos y se incluyen otra cantidad de cosas que en el ensayo explicativo no se incluye. Entonces, miren que uno demuestra eficacia, el otro demuestra efectividad, uno en una práctica habitual real, o sea, allá donde estoy yo todos los días trabajando con los pacientes, pues si se quiere decir así. Con respecto al reclutamiento, el ensayo clínico explicativo me muestra que el reclutamiento puede ser directo o indirecto, o sea, yo me tomo la molestia de reclutar los pacientes en el consultorio, cuando llegan a la cita médica, cuando llegan a la consulta con enfermería, cuando están hospitalizados de manera directa. Pero también puedo hacer uso de una base de datos y llamar a la persona, decirle, mire, usted estuvo hospitalizado, tal cosa, quiero hacerlo partícipe, entonces le hago de manera indirecta. En cambio, el ensayo pragmático solamente me permite reclutamiento directo, porque yo necesito aprovechar que estoy, por ejemplo, en el hospital o en la comunidad o en el centro de salud, y allí es donde estoy pues verificando la efectividad del tratamiento que estoy haciendo, la intervención. Entonces la persona que llegue a reclutar de manera personal. Incluso hay ensayos clínicos que no permiten que la persona tome decisión de un día para otro. Es explicarle ahí en ese momento, antes de que entre a la consulta o antes de que entre al procedimiento, y decirle que sí va a ser parte del ensayo. ¿Esto a qué lleva? A que yo tenga que tener menos criterios de inclusión y de exclusión en el pragmático versus el explicativo, que tiene más criterios de inclusión y exclusión, y a que muchas veces, por ejemplo, en el pragmático se pierdan los pacientes, sea más difícil. ¿Por qué? Porque en las áreas críticas es muy duro que yo aproveche el paciente, está en una sala de urgencia, no sé qué, de una vez que tome la decisión, le explico porque tengo que cumplir con todo el requisito y que él me diga que sí. Y si no me dice que sí, entonces ya pierdo el participante y toca esperar a que llegue otro. Listo. En cambio, en el explicativo, el reclutamiento generalmente es lento porque necesita la aplicación acuciosa de los criterios de inclusión y exclusión, sin decir que aquí no se tenga que cumplir, aquí también, pero son más amplios dependiendo del ámbito en el que se vaya a aplicar el ensayo clínico. Bueno, también en los explicativos generalmente se realizan en un solo sitio, bajo condiciones controladas,
voy a hacer un programa de rehabilitación y voy a mirar el efecto de la rehabilitación, entonces me los tengo que llevar a un sitio específico donde se hace rehabilitación, o algo con curaciones, entonces tiene que ser en un sitio específico de curaciones, etcétera, etcétera. Incluso si se quiere en la casa, voy a hacer a nivel domiciliario, pero entonces tengo que mirar que es en unas condiciones muy específicas que me esté brindando ese sitio, listo. En cambio, el pragmático me selecciona varios sitios. De hecho, en el pragmático lo que importa es más la heterogeneidad y la cantidad de sitios que yo pueda abarcar en ese ensayo clínico. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que yo pueda reproducir más fácilmente esa intervención, un protocolo médico de enfermería, cualquier cosa para demostrar que es efectiva y que se puede hacer en la práctica real sin tanto complique, por decirlo así, pues en buenos términos, o sin tener que hacer uso de tantas variables, listo, de aplicación. Bueno, en cuanto a la asignación de participantes y el enmascaramiento y el cegamiento, pues podemos demostrar entonces que también hay unas diferencias muy grandes. En el explicativo, como ya les he dicho, en el transcurso de la presentación, el tamaño de la muestra tiene que ser exquisito, tengo que saber mostrar cómo la saqué, cuál era la población, de dónde la saqué, los criterios de inclusión y de exclusión que apliqué, todo. En cambio, en el pragmático puede que la designación sea aleatoria o no, y si quiero la demuestro y si quiero no, dependiendo del objetivo del estudio. ¿Listo? También la muestra en el explicativo tiene que ser totalmente intencional y homogénea, pues intencional en el sentido de que debo capturar participantes que me cumplan con unos requisitos para poder demostrar que ese tratamiento que voy a aplicar es efectivo en esos requisitos clínicos o esos requisitos comportamentales que yo estoy exigiendo en el ensayo. Listo. Esto no sucede con el ensayo pragmático. En el ensayo pragmático la muestra es más heterogénea y eso incluso lleva a que yo no tenga que aleatorizar los individuos, sino que a veces solamente aleatorizo las instituciones. Si yo voy a demostrar que un protocolo de medicina o de enfermería es bueno para aplicar en todos los hospitales, por ejemplo, de nivel 2, yo estandarizo el protocolo, miro las posibles instituciones que vayan a participar y en ese caso no tengo que aleatorizar pacientes, aleatorizo las instituciones y ya después de seleccionadas, entonces así todos los pacientes que lleguen los voy a aceptar para no ocurre con el ensayo explicativo. El ensayo explicativo necesita una asignación aleatoria exquisita, como ya les había dicho. Lo mismo en el enmascaramiento, en este se utiliza. En cambio, en el pragmático generalmente no va a haber enmascaramiento porque es una intervención que voy a hacer allí en la práctica real, incluso derivada de una consulta o de un procedimiento que va a salir ya o de hospitalización, entonces no va a tener enmascaramiento de ningún tipo. Bueno, y lo mismo el uso del placebo, que decía que en ocasiones sí, en ocasiones no, pero esto sí es controversial, ¿cierto? Aquí yo coloco que no se utiliza en el pragmático, pero no puede ser totalmente verdadero porque muchos ensayos clínicos pragmáticos también sí lo usan, ¿listo? Bueno, en cuanto al protocolo de intervención, entonces sucede lo mismo. El protocolo de intervención aquí va a estar más estandarizado, conducido por investigadores capacitados, lo que les decía ahorita. En cambio, en el pragmático puede ser por diferentes profesionales, porque si yo voy a demostrar que la intervención que se hace en la práctica real es efectiva, pues obviamente tengo que hacer uso de todos los profesionales que están realizando esa intervención. De hecho, los ensayos clínicos pragmáticos muchas veces se sacan los datos, se sacan de las historias clínicas o de los datos de registro de historias o los registros que se tienen en estadística y no hay necesidad de mirar incluso qué profesional lo hizo, sino que se hizo ese tratamiento, se miran muy bien las variables que se quieren analizar, las variables de interés, pero entonces, ¿qué sucede con esto? Miren que aquí empezamos a mirar las diferencias. El ensayo pragmático, como es más flexible, me va llevando a que tenga más sesgo de información, sesgo de selección, y entonces va a permitir menos validez interna. Pero si yo logro demostrar que esa intervención estandarizada, sin tantos requisitos, fue efectiva, me va a permitir mayor validez externa. Eso es la diferencia del ensayo explicativo. Bueno, el análisis de datos también tiene que demostrarse con un control de variables confusoras, como yo les decía,
En ambos se tiene que controlar variables, esto sí es impajaritable, lo que yo les decía en los criterios de calidad, solo que en el explicativo las variables confusoras son medidas de manera más estandarizada. En cambio, en el pragmático, yo puedo mirar unas variables de confusión que estén como concatenadas con lo real. Yo digo, bueno, vamos a mirar la efectividad de este tratamiento, de este procedimiento, pero miremos, por ejemplo, si estamos sacando los datos de la historia clínica, miremos que todos los pacientes les hayan hecho tal valoración o hayan tenido tal examen, un examen X o Y para poder comparar o mirar si esa variable confunde o no el resultado primario. Entonces ya eso es como un equilibrio, si se quiere ver así, entre el control de esa... Yo puedo jugar con eso, pero en el ensayo explicativo no, yo las tengo que tener claras, porque el ensayo explicativo, lo bueno del ensayo explicativo es que me permite demostrar la la eficacia de una intervención específica en un grupo muy específico que la necesita. ¿Listo? En cambio, aquí yo puedo demostrar una intervención que puede ser generalizable para un problema que es un problema común, pero que los individuos pueden tener diferentes variabilidad en sus características, pero tienen el mismo problema. Y con esta intervención se los puedo solucionar. Por eso el explicativo termina siendo con mayor validez interna y el pragmático con mayor validez externa. Listo. Esta última diapositiva es para resumirles todo lo que les dije, ¿cierto? Las diferencias entre uno y otro. También encontraba por allá cosas que decían que el explicativo tiene mayor costo, en cambio el ensayo pragmático tiene un costo menor, porque como voy a ser basado en la práctica real, entonces no necesito sino las personas que están trabajando ya en el hospital o los que están allí, ponernos de acuerdo, organizar los protocolos, y eso sí va a hacer que sea menos costoso, ¿cierto? Pero pues no sé, yo todavía no estoy convencida de esto. Me imagino que sí, en términos generales, por lo menos recurrentes, no generaría tanto costo, listo. Y también otra diferencia muy grande, mire, es esta que yo les mostraba, que no la conocía. En el explicativo debo tener varias aprobaciones del comité de ética para que ortodoxamente se cumpla el componente ético. En cambio, en el pragmático tengo una autorización y con esa me puedo valer, listo. A manera de conclusión, yo digo, después de haber hecho esta revisión, que ambas formas de ensayos clínicos me pueden demostrar actualmente beneficios y barreras por sortear para su desarrollo en el ámbito clínico, en cualquier ámbito, de medicina, de enfermería, y que es indispensable que conozcamos en detalle todos los requerimientos metodológicos para poder realizar de una manera más acertada este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque mire que en enfermería tenemos muchísimas cosas valiosas por demostrar a través de ensayos clínicos, solo que no lo hacemos, de pronto por el desconocimiento, de pronto porque no sabemos la ruta o pensamos que es muy difícil, bueno, tantísimas cosas que me llevan a pensar que yo no puedo hacerlo. Yo estoy convencida de que nosotros en el ámbito de la educación, en el ámbito de salud, hacemos muchos procedimientos que ya están protocolizados y que deberíamos de demostrar bajo la evidencia de los ensayos clínicos. Solo que tendríamos que ser más organizados metodológicamente y procedimentalmente para poder demostrar con evidencia que eso sí es efectivo, ¿sí? Creo que sí, tenemos bastante madera para dar en los ensayos clínicos, solo que tenemos que arriesgarnos muchísimo más. Esa es la conclusión que yo saco de todo esto. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias a la docente Claudia por tan maravillosa conferencia. Tenemos varias preguntas de Esteban Armando Zavala, de Juan Camilo, de María Ivette. Le voy a empezar como a hacer la primera y ahí vamos tratando de leerlas todas. Esteban nos dice, cuando se refiere a que en Colombia está prohibido pagar por participar en investigaciones, quisiera saber qué norma modificó la resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Pues hasta la fecha sigue vigente. Si es bien cierto, no prohíbe, sí establece unas pautas para evitar que estos originan conflictos de intereses al investigador en la protección de los derechos de los sujetos de investigación, aunque haya dado un consentimiento de la
preservación de la variedad de los resultados y en la asignación de los recursos. Artículo 51. Total. Mira, la resolución 8430 no ha sido derogada por nada. O sea, es la que todos utilizamos. Recordemos, como tú bien lo dices, la resolución 8430 se establecen todos los criterios para la investigación de salud en Colombia y se muestra cómo se tiene que salvaguardar y proteger sobre todo los grupos vulnerables. A lo que yo me refiero es que no existe ninguna resolución que muestre específicamente que de manera abierta yo puedo ofrecer dinero a participantes para que vengan a un ensayo clínico y que legalmente esto está permitido. Eso no existe aquí. O sea, nosotros nos basamos en la resolución 8430, que es flexible, ¿cierto? Y que incluso en ese caso de prebendas. Una cosa es que yo, dentro de la investigación, le ayude a la persona participante a no generar gastos, por ejemplo, que yo le pague el transporte, que yo le pague los refrigerios, que yo le pague algunas cosas que se necesitan para garantizar la atención. ¿Sí ves? A lo que me refiero es que la remuneración directa no hay, o yo no conozco por lo menos, no sé si alguno de ustedes, una resolución que me diga, no, tranquilo, usted le puede dar 500.000 pesos a cada persona por participar en el estudio. Eso no existe. Eso no existe. Diferente es que yo dentro de la investigación colabore, porque yo no le puedo generar gastos a la persona. Yo tengo que ayudarle. Si me toca darle el transporte, se lo doy. Si me toca ir por él a la casa, si me toca pagarle alguna situación, un examen o algo, lo debo hacer, pero no darle plata directamente. Eso es a lo que yo me refiero. No sé si queda contestada tu pregunta. No sé si Esteban quiera tomar la palabra para que le dé la explicación, la segunda, que sí está un poquito larga, Esteban Armando. Hola. No, la segunda parte tiene que ver con con el tema de placebos. Si es bien cierto que los placebos éticamente están en discusión, la OPS a través del Consejo Americano de Ay, se te va el audio. de manera técnica, como usted mismo explicaba hace un momento, el compromiso de los principios del paciente va más allá del mismo principio de la justicia y la beneficencia, porque de hecho haría parte de la implicación de la autonomía, que es uno de los principios más grandes que pues se tienen que resguardar en los sujetos de investigación. Y pues yo dejo ahí el enlace del manual donde pues hacen estas recomendaciones, donde está la pauta 5, y también pues recomiendo la lectura de un artículo pues para los participantes, donde la autora hace una recomendación importante sobre el uso de placebo dependiendo de la fase del ensayo, si fase 1, fase 2 o fase 3. Exacto. Porque pues es muy importante, debido a que dependiendo de la fase, el uso del placebo es muy discutido. Eso no quiere decir que en nuestra vida diaria para hacer pues el ejercicio, el placebo sea una medida terapéutica, porque también está en discusión. Exacto, exacto. Sí, tienes toda la razón y gracias por los enlaces. Muchísimas gracias, ya los voy a copiar. Sí, lo que yo te decía, en la revisión que yo hice se encontraban muchos extremos. Componente ético hasta extremos muy argumentados científicamente. ¿Por qué no le puedo dar placebo si en estas condiciones que yo estoy argumentando incluso puede ser hasta más válido para demostrar que ese tratamiento no sirve? Entonces, allí es donde está la discusión. Yo por eso concluyo que definitivamente lo que hay que tener claridad es en los argumentos éticos y los beneficios que yo voy a tener con respecto a ese placebo y hasta dónde puedo yo cumplir con el hecho de no hacer daño, ¿cierto? Y mirar también, como tú dices, en qué fase se tienen que dar inicialmente, porque, por ejemplo, hay ensayos clínicos que son de 3 brazos y en esos ensayos clínicos son cruzados y en el cruce de tratamientos en la primera fase les doy la intervención o el tratamiento y en la segunda les doy placebo y es totalmente válido. Pero eso lo que tiene ya de extenso, lo que subyace debajo de la aplicación de placebo es dar la explicación completa. Es básicamente eso.
Muchas gracias por Bueno, ayudarme. María Ibed Orozco, María Ibed, nos dice que muchas gracias, que como siempre aprendo mucho de ti. Es un tema muy importante en la investigación en humanos. Felicitaciones, excelente ponente. Pregunta, ¿qué piensas tú de la utilización del placebo en la investigación si la persona que recibe el placebo es un pariente cercano tuyo? Pues a ver, yo apenas dice mi esposo aquí, uy, a ver, yo, pues la verdad nunca he hecho un ensayo clínico. Hemos hecho, en nuestro grupo de investigación, hemos hecho ensayos, estudios preexperimentales con, pues, intervención para análisis pre y post, ¿cierto? Es lo máximo que hemos llegado a hacer. Yo en este caso sería muy laxa. ¿Laxa en qué sentido? En que no podemos cerrarnos como a los dos extremos. A mí nunca me han gustado los extremos. El extremo de decir, no, absolutamente no, ¿qué tal? ¿Cómo le van a dar un placebo a mi familiar sabiendo que yo necesito que le den un tratamiento? Habría que mirar el caso específico. Si en ese caso específico, pues yo veo que un placebo le puede surtir algún efecto, pues yo me imagino que lo aceptaría, porque es que miren, yo soy de las que pienso que si el placebo fuera tan malo, hace mucho tiempo hubiera sido abolido de la evidencia científica, pero desde hace cuántos años estamos utilizando placebos. Lo que pasa es que el manejo del placebo yo pienso que se ha vulgarizado, o sea, es algo a lo que se le ha dado unos manejos muy perversos en algunas situaciones y en otras, pues como mucho abuso. No sé, y después de haber hecho la revisión yo digo, sí, habría que mirar es detalladamente en qué momento se justifica hacer asignación o un uso de un placebo, porque yo creo que muchos de nosotros, pues me atrevería a decir que casi todos, en algún momento de la práctica, no solamente en investigación, más que todo en la práctica, hemos visto cómo hacemos uso de placebo de muchas formas para poder dar atención y manejar a alguna persona rápidamente. Entonces, no, la única forma en que yo no lo concedería es que yo veo que sea un abuso o que se esté dando un engaño para la persona, pero desde que yo no lo demuestre como un engaño, yo puedo perfectamente utilizarlo. Eso es lo que pienso en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, le quiero leer. Lina Patricia Muñoz nos dice, muchas gracias a Claudia Valencia por esta importante ponencia, muy bien argumentada. Nuestra profesora Adiela nos dice, muchas gracias por la posibilidad de ver cómo enfermería se lo propone, puede investigar los que desconocen un buen acompañamiento y es posible. Y Juan Camilo nos está preguntando si queremos hacer enfermería basada en la evidencia, ¿es importante o se tiene que usar ensayos clínicos desde su conocimiento? ¿Por qué enfermería tiene un desarrollo tan pobre en los ensayos clínicos? ¿Y cuáles son los dilemas éticos y bioéticos de los ensayos clínicos? Sí, es la pregunta que yo me he hecho desde que soy investigadora. Si nosotros nos ponemos a ver la generación de conocimiento de enfermería, eso es algo que no es tan difícil de analizar. Si usted se pone a mirar, por ejemplo, una revisión de tema, hace poco yo miraba, hace que por ahí un año, hice una revisión temática de ensayos clínicos para personas optométricas. Estaba haciendo un trabajo muy hermoso con la Universidad Libre, con las compañeras de la Universidad Libre, y realizamos una revisión temática sobre todas las intervenciones de ostomizados. Allí nada más con ese ejemplo nos dimos cuenta lo que ya se sabe, pues que enfermería ha hecho un maravilloso recorrido en la generación de conocimiento, pero el nivel de evidencia que aporta enfermería lastimosamente en este momento es un nivel de evidencia que siempre está en el bajo y en el moderado, porque solamente nos hemos dedicado a hacer estudios descriptivos, transversales o a lo sumo longitudinales, pero entonces siempre es el diagnóstico, y es muy importante, sí, evaluar inicialmente. Pero definitivamente si queremos impactar tenemos que arriesgarnos a hacer intervenciones. Por eso yo les decía, finalizando la presentación, que yo ahorita más que nunca que he leído un poco de esto de la metodología de ensayos clínicos, estoy más convencida de que hay expertos
en realizar intervenciones maravillosas. ¿Qué necesitamos? Y me perdonan si suena muy feo. Necesitamos, número uno, dejar la pereza. Tenemos que leer, tenemos que vaciarnos de las metodologías estadísticas, de los procedimientos, para poder hacer uso de esa experiencia empírica tan valiosa que tenemos. ¿Por qué? Porque podemos tener muchísima experiencia que va a beneficiar, incluso a beneficiar a las personas a las que hemos intervenido, pero en este momento, como no sabemos cómo organizarla, no sabemos cómo llevar a cabo una metodología experimental, entonces yo no me atrevo a hacerla. O generalmente barreras, ¿cierto? Eso desde la perspectiva personal. Ahora bien, también porque enfermería ha aportado tan bajo nivel de evidencia con pocos ensayos clínicos, porque es que una de las grandes de los ensayos clínicos, que no solamente es para enfermería, sino para cualquier área de la salud, es la financiación y la cantidad de requisitos, como ustedes lo vieron, que yo debo cumplir en un ensayo clínico. Eso sí también es una de las cosas más grandes. Yo puedo tener investigadores expertos en un grupo, quieren hacer la investigación, quieren hacer el ensayo clínico, incluso, por ejemplo, el explicativo, que es el clásico ensayo clínico que yo hago, el que más nos han mostrado, pero entonces resulta que no hay financiación, resulta que me toca dar muchas vueltas para poder que me lo aprueben. Ya se dieron cuenta, los dilemas éticos que se generan en los ensayos clínicos son brutales, porque estoy modificando variables, ¿sí ves? Pero cuando logro hacerlo, esas intervenciones son muy buenas. Cuando yo leí la diferencia entre ensayos clínicos explicativos y pragmáticos, ahí fue donde dije, uy, qué chévere. Miren que a través del pragmatismo nosotros podemos, de una manera más flexible, probar la efectividad de nuestra investigación, de nuestros procedimientos. Sí lo podemos hacer, pero como les digo, tenemos que abordar como más los conocimientos que tenemos a nivel estadístico, a nivel de la colaboración entre grupos. Un ensayo clínico no se puede hacer solo. Nosotros tenemos que mirar las fortalezas entre un grupo y otro, mirar cuál es el experto temático, el experto metodológico y unir esfuerzos, porque así es que salen adelante los ensayos clínicos. Yo no puedo hacer eso sola, es imposible, porque tengo que cumplir una cantidad de cosas: enmascaramiento, reclutamiento, asignación, una intervención de un experto, necesito dinero, necesito un experto metodológico. Entonces yo solo, una sola golondrina no hace verano, como dice el cuento. Eso es lo que más necesito en enfermería. Si nosotros uniéramos esfuerzos, si fuéramos como más abiertos, si hiciéramos más trabajo colaborativo, yo sé que sí se puede hacer. Y más bien pienso que desde lo personal es dejar el miedo, dejar la pereza, hacer la lectura acuciosa, mirar cómo tenemos que registrar, cómo tenemos que hacer, qué podemos modificar. Yo me he encontrado con enfermeras de grupos de investigación maravillosas. Tienen demasiados conocimientos, saben muchísimo. O hay grupos que tienen más acceso a los pacientes que otros. Hay grupos que tienen más acceso a las investigaciones que otros. Entonces, lo que hay que hacer es unir, porque la unión hace la fuerza. Entonces, esa unión de esfuerzos es lo que lleva a que nosotros lo hagamos. Miren, en enfermería, si ustedes se ponen a mirar las revistas de alto nivel de impacto en enfermería, por ejemplo, a nivel internacional, las revistas que muestran mayor nivel de evidencia que ha aportado enfermería, incluso revistas propiamente de enfermería, en los rankings internacionales, en cuartil 1 y 2, están en Estados Unidos, en Europa, y pare de contar, y muchas en la parte oriental, de Hong Kong, China, son las más fuertes. Aquí en Latinoamérica, nada más hágale de buscar en el CIMAGO las revistas rankeadas en cuartil 1 y 2. No va a encontrar, por lo menos en cuartil 1, no va a encontrar ni una sola de enfermería a nivel de Latinoamérica. Las revistas mejor rankeadas de enfermería en Latinoamérica usted las encuentra en Brasil y las encuentra en cuartil 2. La última revisión que yo hice, bueno, aunque fue hace tiempito, ya fue hace como un año, solamente encontré revistas en cuartil 2 en Brasil. Entonces eso nada más nos muestra que nosotros necesitamos avanzar más en el nivel de evidencia. También hay otra cosa, que enfermería está también muy dada al paradigma cualitativo, que es maravilloso, es muy bonito el paradigma cualitativo, es una perspectiva de investigación también que es muy aportante, pero lastimosamente a nivel científico y nivel de evidencia, los estudios cualitativos tienen nivel de evidencia bajo. No te vas a encontrar un estudio cualitativo en una revista cuartil 1, tiene que ser que sea una cosa muy bien hecha, o que la
específicamente en metasíntesis o estudios cualitativos muy específicos de esa área, para que tú la encuentres rankeada, pero si quieren hagan el ejercicio, busquen investigaciones cualitativas y todas son cuartil 4, cuartil 3, cuartil 2 a lo máximo. Yo personalmente nunca me he encontrado una investigación cualitativa en cuartil 1, salvo que sea una mezcla de un ensayo mixto o que sea un estudio que tiene muy buena fundamentación y que ha demostrado también el rigor metodológico que requiere la investigación cualitativa, ¿sí ven? Entonces, no decir que no se haga, porque claro que se necesita, la investigación cualitativa es maravillosa, pero es lo que yo les digo, también abordarnos a alcanzar el mayor nivel que es el ensayo clínico, en el nivel cuantitativo que es el que más necesitamos. Muchas gracias por tan amplia respuesta. Te digo la última. En mi tesis dice Adiela que en la tesis de maestría hizo un ensayo clínico doble ciego, efecto del polivinilo en las heridas abiertas. Probaron 2 métodos, fue excelente y que es posible con todo el rigor y la bioética que nos asiste a hacer un ensayo clínico. Bueno, tenemos otro. Y en una maestría haber hecho un estudio clínico es una cosa maravillosa, es un avance grandísimo. Bueno, y tenemos varias felicitaciones. Olga Henao nos dice, enfermería requiere mayor trabajo articulado, investigación intergrupos y buscar espacios para dar viabilidad, generar nuevo conocimiento que den cuenta de todas las aproximaciones investigativas y las transformaciones que desde la disciplina se pueda dar. Bueno, con esto hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a la conferencista, a Claudia, que fue una excelente conferencia y nos dejó pues con muchas ganas de seguir investigando y de que enfermería siga investigando. Quedan todos muy bien invitados para dentro de 8 días. Va a estar Natalia Alzate Valencia, ella es una egresada de la Universidad del Quindío, que nos va a hablar sobre las experiencias en la atención de la mujer gestante y sus familias desde un enfoque académico, personal, cultural y espiritual. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y hasta dentro de 8 días. Gracias a Claudia por la asistencia, por haber aceptado la invitación. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la escucha y por los aportes, que los aportes son los que indican que sí tuvieron escucha activa. Muchísimas gracias y me alegro que les haya gustado el tema. Feliz Navidad de una vez. Feliz Navidad a todos, muchas gracias.